Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas de esta clase de introducción al Nuevo Testamento? Estamos muy contentos porque ya estamos en nuestra cuarta clase, donde estamos analizando en el capítulo 17 de nuestro libro las epístolas de Pablo mientras estuvo en la cautividad. Hoy vamos a estar revisando las epístolas hacia los Efesios, hacia los Filipenses, Colosenses y hacia Filemón. Estarlas estudiando. Ha sido realmente un placer, un verdadero gusto poder encontrar tantos detalles tan importantes y necesarios para nuestro conocimiento, para poder engrandecer nuestra educación y poder encontrarle sentido también a cada una de estas cartas que seguramente para nuestras iglesias traerán gran bendición. Estamos viviendo un tiempo sin precedentes con esta situación de pandemia y yo estoy segura que cada una de estas cartas animará, podrá alentar y sobre todo desafiarnos a seguir llevando una fe más genuina y seguir propagando el reino de Dios en los lugares donde nos ha tocado trabajar. Quiero compartir con ustedes esta materia a través de esta ponencia y que sea de gran bendición también para nuestras vidas. Estamos hablando precisamente de estas epístolas y cabe mencionar que toman un significado muy especial al estarlas escribiendo desde una situación de dolor, de incertidumbre, por supuesto, y también ante una situación que se sale de control, como es la cárcel, como es estar cautivos de una manera injusta por solamente predicar el evangelio. Así es que cada una de estas epístolas que estaremos revisando realmente tiene un desafío para nuestras vidas. Quiero empezar diciendo que hemos encontrado a través de esta lectura del capítulo 17 datos muy interesantes en estas 4 cartas de Pablo que indican claramente el propósito general de su mensaje. El propósito es dar a conocer que en Jesucristo está la salvación para todos, judíos y gentiles. Esto es una manera general de ver estas 4 cartas. En este caso, los gentiles también como herederos también de la gracia de Dios. Pablo también los consideraba en su mayordomía especial que Dios les había confiado, ¿verdad? A ellos también esta gracia y a pesar del sufrimiento que él estaba padeciendo y padecería más adelante, era necesario compartir esta buenas nuevas de salvación, que Jesucristo es el Señor y el Salvador de sus vidas, que Él vendrá, que Él dará fuerzas, ¿verdad? Y el sufrimiento que después se convertiría para nosotros en un gozo de poder ser salvos a través de Él. Así es que llevaba esta tarea de compartir la salvación de Jesucristo, principalmente a todas aquellas iglesias que Él ya había fundado, que había cuidado. Por eso es llamado apóstol, no por un nombre o un estatus especial, sino porque él cuidaba de la obra que también había emprendido. Así es que vamos a encontrar que Pablo ora por cada uno de sus destinatarios para que ellos experimenten fortaleza, para que ellos experimenten esta experiencia cercana de comunión del Espíritu Santo y puedan captar con profundidad del amor de Dios hacia ellos. Les aseguró que ellos, cada uno de los destinatarios donde se dan estas cartas, eran capaces de hacer su trabajo mucho más abundantemente, por supuesto, con la ayuda de Dios. Pablo les exhorta, les anima y les invita a imitar y engrandecer su fe en el reino de Dios. Así es que estas cartas tienen estas características principales de Pablo hacia sus destinatarios. Y empezamos con la epístola a los Efesios. Encontramos entonces que fue escrita en Roma, ya después de que el autor nos hace toda una aclaración de las suposiciones en el cual podría darse la carta, pero al final resume que es en Roma y en el año 60 o 61 después de Cristo. Por supuesto, estando Pablo encarcelado, esta carta no fue enviada a la iglesia de Éfeso únicamente. Esta carta tiene esta particularidad, que es una carta circular.
Algunos manuscritos antiguos omiten las palabras en Éfeso y no hay en el libro referencia a Éfeso ni saludos personales a la gente exclusiva de ahí. Aunque había pasado bastante tiempo en dicha ciudad, Pablo, podemos encontrar esta epístola dirigida de manera circular. Dentro del bosquejo encontramos la salutación. En el capítulo 1, del 1 al 2, encontramos también la posición de Cristo a través del creyente. En el capítulo 4, versículo del 1 al 6 y todo el capítulo 9. También vamos a encontrar este andar del creyente en el capítulo 4, versículo del 1 al 6 y al 9. Ahí les va a quedar a ustedes en su PowerPoint. Y también, por último, encontramos la armadura del creyente, esta fabulosa comparación de cómo nosotros podemos seguir adelante, muy a pesar de los embates que nos pueda presentar la vida y sobre todo los dardos del enemigo. Encontramos también la conclusión y la bendición, precisamente en este mismo capítulo 6, del 21 al 24. La epístola de los Efesios es una carta fascinante y sobre todo por el contexto. Pablo no está pensando solamente en una iglesia, sino en todas las situaciones que tiene que trabajar porque se habían manifestado también muchas cosas en contra de la resurrección de Cristo, en contra de la deidad de Jesucristo, en contra de la misma iglesia. Recordemos que también Pablo, al estar encarcelado, al mismo tiempo está levantando una gran colecta, ¿verdad? Para poder ayudar y construir una iglesia, un edificio donde se puedan ayudar a las viudas principalmente. Bueno, de aquí vamos a la carta de Filipenses, escrita en Roma también, probablemente, como dice el autor, escrita en los 2 años del encarcelamiento de Pablo en esa ciudad, a mediados de la década del 60 después de Cristo. En esta carta de los Filipenses vamos a encontrar que no hay ninguna cita del Antiguo Testamento. Esto es algo muy interesante. Y dentro también de los Filipenses es una carta, podremos considerarla misionera, una carta de agradecimiento en la cual, en este caso, el misionero informa sobre el progreso de la obra. También vamos a encontrar en este libro, en esta carta de Filipenses, esta manifiesta de todo un estilo de vida particularmente poderoso. Encontramos una humildad personal. Ahí vienen también los capítulos, capítulo 2 del 1 al 4. Vamos a encontrar también un esfuerzo por llegar a la meta. Capítulo 3 del 13 al 14. También vamos a encontrar esta vida en tranquilidad. Filipenses 4:6, y también esta habilidad para hacer frente a diferentes situaciones. Se destaca por ser la carta de la alegría, ya que en esta parte del Nuevo Testamento la palabra alégrense se va a entender de varias formas y se repite al menos en esta epístola 11 veces. Imagínense el apóstol hablando de la alegría, del estar gozosos, de regocijarse a pesar de las circunstancias. Esta carta contiene pasajes cristológicos. Pablo va a estar agradecido por la ofrenda que se le hace llegar, pero también les recuerda que no es solamente lo que contiene la ofrenda, sino la conducta en cómo se le da, el propósito con el que se le da, la intención de dar, de poder ser dadivosos y ser también contribuir a la extensión de la palabra. Contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, aunque se incluye principalmente con propósitos también ilustrativos. La carta de Filipenses es una carta fascinante, una carta donde nos va a resaltar precisamente el que la vida del cristiano y de la cristiana es dar y regocijarse en esa dádiva. Bueno, también tenemos la epístola de Colosenses y según nuestro autor está también escrita en Roma, probablemente a principios de la década de los 60 años después de Cristo. La declaración en el verso 4 del 7 al 8 sugiere que Tíquico lleva la epístola a su destinatario. Pablo le escribe y es muy probable que haya sido Tíquico el que la imparte, la lleva a su destino. La carta surge a consecuencia del peligro que amenazaba la salud espiritual de la iglesia al ser corrompido el evangelio.
El propósito del apóstol en esta epístola es frenar esa herejía y de ahí que expone la importancia sin par de que Cristo es suficiente, que el carácter completo de su redención es más que suficiente en la vida cristiana. Encontramos también en Colosenses Cristo como la imagen de Dios, de este Dios invisible, el creador del mundo y de los ángeles, el único mediador entre Dios y el hombre. En él está toda la plenitud de la deidad, habiendo reconciliado todas las cosas con Dios y liberado al hombre del poder del pecado y también de la muerte. Este libro de Colosenses es uno de los libros quizás más donde más se subraya esta parte de la deidad de Cristo, de la resurrección de Cristo, por todas estas situaciones de herejía que se estaban viviendo en este tiempo. Y bueno, terminamos con la epístola de Filemón. A pesar de que es una de las cartas más pequeñas, podremos encontrarle tanto significado, tanto propósito para la iglesia y para nuestra iglesia en estos momentos de crisis. Encontramos en esta carta que ha sido llamada también la carta Cortés. Se caracteriza por su gran delicadeza y tacto en la que se aprecia a Pablo como un caballero, tratando esta situación que van a vivir de una manera delicada, de una manera amable. Pablo es prisionero de Jesucristo. En el versículo 1 nos da a entender esta sencillez y esta humildad de Pablo, a diferencia de las otras cartas también. En las otras cartas se menciona a él como el apóstol de Jesucristo, el siervo de Jesucristo, pero en esta epístola a Filemón vamos a encontrar esta carta con estas primeras líneas hablando de él como un prisionero de Jesucristo. Y tiene mucho sentido, precisamente por lo que es Filemón y lo que vamos a encontrar después por Onésimo. La carta iba a manos de Onésimo para Filemón. Se dice que Onésimo era antes el esclavo de Filemón y que se escapó o se fue con una encomienda que le mandó Filemón y se perdió por allá, pero al final él fue evangelizado por Pablo. Así es que si Onésimo es deudor de Filemón por la pérdida material causada, Filemón es deudor de Pablo al ser su hijo espiritual, porque Pablo también evangeliza a Filemón. Y entonces el tono de esta carta, ¿verdad? Lo vamos a ver con esta característica interesante donde suma ternura y sensibilidad, mostrando el corazón gentil del apóstol. Por eso es que inicia esta carta hablando de esta postura de ser siervo, de ser este esclavo de Jesucristo. Así es que encontramos en esta carta que es todo un ejemplo de mediación entre dos partes en las que se relacionaba y se podía ver lo roto y también la intercesión a favor del que era culpable. La carta va dirigida al amado Filemón, colaborador nuestro, dice allí en este pasaje, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2. Poco se sabe de Filemón, es cierto, pero sabemos que habitaba en Colosas, según Colosenses 4:9, y que pertenecía, al tener muchos quizás esclavos, o al menos a tener a Onésimo como esclavo, pertenecía a la clase acaudalada de su tiempo. Otra cosa muy importante que encontramos en Filemón es que también tenía esclavos y que la iglesia se congregaba muy probablemente en su casa, puesto que en el versículo 22 Pablo pide también ser alojado ahí. Pensaba que él podía irle a visitar y quedarse ahí unos días o un tiempo. Su generosidad era reconocida, si ustedes ven en el versículo del 5 al 7, y él mismo servía al Señor. Fue convertido por Pablo, esto está en el versículo 19, y muy probablemente durante sus 3 años de estancia que Pablo estuvo en Éfeso. Apía se dice que quizás pudo haber sido la esposa de Filemón y que tal vez también Arquipo fue hijo de ambos. Ellos debían de tener a cargo la iglesia, según lo que leemos en Colosenses 4:17. Así es que esta es una carta donde se resalta el perdón,
porque Pablo manda a Onésimo a entregar la carta, ¿verdad? Y tenía que ponerse Onésimo a cuentas con su señor, que en este caso iba a ser Filemón, y resalta el perdón, resalta la reconciliación de los hombres, no solamente entre ellos, sino principalmente en Cristo Jesús. Así es que, amados hermanas y hermanos, este es un capítulo precioso. El autor nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con su autoría, los años que quizás se escribieron, las dificultades en las que está Pablo. Pero cuando uno lee directamente las cartas, las epístolas, realmente se queda con esa sensación y ese deseo de seguir aprendiendo de este mundo antiguo del Nuevo Testamento, pero que tiene tanto valor para nuestras iglesias actualmente, nuestras comunidades que tanto necesitan ser afirmadas en el Evangelio, en la doctrina sana y sobre todo en seguir propagando las buenas noticias de salvación. Les agradezco mucho su atención, amados hermanos y hermanas. Seguimos en contacto y bueno, ahí vamos a dejar este PowerPoint y esta presentación para que usted siga repitiendo si por ahí quiere volver a escuchar las epístolas. Un abrazo y bendiciones.